¿Qué opinión tenés vos armada con respecto a lo que acabas de oír, a la problemática docente? ¿Qué es esto del estrés y de qué manera uno ve que el docente cada vez tiene menos herramientas o está desbordado tal vez? ¿Qué opinás? La problemática tiene que ver más que nada con un grupo de factores que ninguna se está viendo, ninguna se plantea y se trabaja. Ajá. Desde que un alumno, un chico quiere ser profesor, va, estudia, en ningún momento se les enseña qué hacer con los chicos. Te dan desde el primer momento todas las herramientas para enseñar, pero se están olvidando del factor humano, que es ayudar a esos chicos. Ajá. El docente en este momento que vive la sociedad dejó de ser ese docente de que enseñe nada más a, como dijo una de las panelistas, a ser una esponja de la sociedad. No olvidemos que en este momento en las escuelas es donde muchos chicos tienen la única forma de alimentarse, la única contención psicológica. Sabemos que en muchas escuelas no hay psicopedagogos, que ese papel lo hacen los mismos profesores. Hay colegios donde directamente los alumnos están trabajando en medio del patio. Todos esos pequeños factores hacen que el estrés sea día a día más grande en el docente. Muchos podemos escuchar que un docente se estresaba después de 10 años de docencia. Ahora, al tercer año se quieren dejar. La vida útil del docente, digamos, se disminuyó. Cada vez está más reducida. Sí. Y muchos ya no quieren seguir la docencia. Por el mismo motivo de que dicen no. Que llega un momento en que el docente ya llega a ser un trabajo peligroso psicológicamente. Muy bien. Vamos a ver justamente de qué manera esto se da. Trataremos de dar un acercamiento a cuáles son las variables y de qué manera podemos tratar de ver si damos una mano como para poder contemplar alguna, no sé si solución, pero sí alguna especie de medida paliatoria como para poder avanzar y tratar de que el que le corresponde encuentre soluciones y también vemos de qué manera cada uno involucrarse como para que el conflicto sea un poquito más contenido. Todo esto y mucho más, como siempre, en Psicologiando. Luego una muy breve pausa, que seguimos trabajando esto de docentes al borde del ataque de nervios. Ya volvemos. I found it hard to find a day got left behind. I would trade it for a smile. Can one day a day got left behind. I would trade it for... Bien, estamos de vuelta y estamos recibiendo llamados de parte de la gente que nos está comentando justamente, apoyando más que nada esta idea de que existe un estrés y que el docente no está comprometido, ¿no? Agradecemos a Carla de Paso de Rey que se ha llamado y tenemos más informes para darnos y tenemos una pregunta que nos han hecho también llegar hace un ratito por el mensaje al 6454 que nos dice si la responsabilidad es del docente, ¿en dónde termina la responsabilidad de la familia en el caso de la no contención? Esto es lo que hablamos recién en función de lo que hemos comentado. No decimos que el docente sea responsable, el docente es una víctima más de todo este sistema, ¿sí? En donde existen una serie de factores que están todos interviniendo. Ahora vamos a ver, como disparador para poder seguir trabajando, de qué manera el humor ha abarcado este tema de la docencia, tanto con chistes gráficos de aquí como chistes gráficos de España, en donde la realidad no es tan distinta a la que estamos tratando y como habíamos visto hoy, ha sido de esta manera. Vamos a ver esto como disparadores y luego vamos al informe para poder empezar a tratar este tema y ver de qué manera podemos tratar de encontrar algún camino para alivianar un poquito la solución o por lo menos encontrar la vía por la cual el conflicto pueda ser disminuido. Vamos a ver estos informes. Acá tenemos un chiste en el cual se ve un antes y una ahora. En el antes dice, le dice al señor, tenemos que hablar con usted sobre su hijo. Él le dice, bueno, ahora mismo me voy, llego en 10 minutos. A la misma situación ahora. Señor Lorente, tenemos que hablar sobre su hijo. Diga, yo estoy trabajando, ya hablaremos en la fiesta de fin de curso. Ahí tenemos un antes y un después. Acá tenemos otro antes y otro después. Vemos a los padres muy enojados mirando al chico y diciéndole, ¿qué notas son estas? Esto es en 1969, con una docente ahí. En el 2009, ¿qué pasa? Vemos a la docente preocupada con unos padres muy enojados mirándola y dicen, ¿qué notas son estas? Y el alumno es el que está muy contento bajo el amparo de sus padres. Otros chistes, acá obviamente es un nuevo gaturro y dice,
que este método no es convencional, pero es la manera en donde los alumnos pueden darle un poquito de bolilla a la docente. Vamos a otro chiste también, en donde vemos a un alumno cargando una mochila, en donde habla de política, en donde habla de planes sin sentido, en donde habla de promoción salarial, en donde habla de muchas cosas en su mochila y le dice al docente, no me gusta estudiar, profe, ¿soy raro? Y el profesor dice, no, hijo, con lo que llevas en la espalda, lo raro sería lo contrario. Estos son chistes de España, ¿sí? En donde vemos de qué manera se da esto del humor. Acá vemos otro en donde dice, si lo que querés es que tus padres te dejen conectar a Messenger, no se los pidas, lo primero antes de hacer algunas lloradas. ¿Y eso por qué? Los padres llegan cansados a casa y solo tienen fuerzas para decirte 2 veces que no. La tercera vez es siempre un sí. Y aquí otro que dice, hijo, no importa que sepas dónde está el freno, el acelerador o el embrague. Lo que importa es que sientas el acto de conducir como una expresión única de respeto, de responsabilidad, que no manifieste conductas sexistas en la conducción. Vale, papá, pero qué bien me hubiera haber sabido que dónde está el freno. Bueno, esto es justamente parte de lo que el humor español había traído y de qué manera ellos ven esta realidad con respecto al tema de qué implica esto de la docencia. Volvemos y, bueno, la pregunta es, ¿quiénes son los actores que intervienen en todo esto, no? Y para tener un poquito más esto y para poder analizar más esto, vamos a ver el siguiente informe. Vamos a estar en donde vemos docentes al borde de un ataque de nervios. Y vamos a ver que en este informe lo que me dice es lo siguiente. En primer lugar, ¿cuáles son los actores de esta realidad? Y aquí yo le voy a pedir a ustedes que contemplen esta mirada. No existe un solo factor, existen varios factores que intervienen todos a la vez con un pensamiento bastante común. Alumnos, padres, docentes, familiares del docente, directivos, autoridades superiores y sistema educativo. Todos son intervinientes de estos, todos son intervinientes. ¿Y de qué manera intervienen? Veamos en la siguiente placa y vamos a ver que existen estos pensamientos o estos factores que tenemos que considerar para ahora poder encontrar cuál es el rol de cada uno. Y se los pido a todos que tengan en cuenta estas preguntas para entender todos los roles, no solamente uno. ¿Cuáles son las mayores presiones? ¿Falta de confianza de uno mismo? ¿Cómo se posiciona cada uno en su rol? ¿A qué le tememos? ¿Hay un nuevo paradigma? ¿El objetivo de todos es el mismo? Si ustedes siguen estas preguntas, van a ver que de alguna manera lo que estamos queriendo decir es que todos ellos tienen un mismo conflicto. Y yo les voy a pedir a ustedes que me acompañen en esto, como para ver de qué manera se posiciona cada uno. A ver, vamos a ver lo siguiente, a ver si me siguen aquí a la pantalla, al pizarrón, y les voy a decir lo siguiente. Vamos a arrancar directamente con nuestro primer punto, que es analizar los docentes. Los docentes, hoy en día, para poder estar bien, para poder lograr su objetivo, tienen que tener varias horas de clase. Y no varias horas en un solo lugar, porque el sueldo que tienen no le permite justamente llegar a eso. El sueldo que tienen le obliga al docente a tener que estar varias horas en muchas escuelas a la vez, como para poder llegar a un sueldo más o menos digno. Y eso no le permite tener una empatía directa con el alumno. Murió casi Mahuida, lamentablemente. Esa docente que hasta podía ir a la casa para preguntar qué le pasaba a Palmiro Caballasca que no fue a la escuela. Ya eso murió. Lo único que nos queda es solamente un docente que está corriendo de un lugar a otro y apenas poder tiempo para lograr esto. Y no hablar de la mujer que encima es ama de casa y tiene que tener un doble rol. Con lo cual mucha más presión y mucha más, obviamente, exigencia cuando no la culpa por no estar en la casa lo suficiente. Este docente, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con un alumno que tiene otra problemática. ¿Cuál es la problemática del alumno? El hecho de tener que estar en una sociedad que le está exigiendo por todos lados que sea según un parámetro determinado. Es un chico, sobre todo el adolescente, que cada vez tiene más presiones. Siempre el adolescente fue problemático, ya lo trabajamos, hay un programa que trabajamos eso. Pero el adolescente hoy en día está mucho más, como dicen los docentes, sacados. ¿Por qué? Porque no sabe lo que quiere. Y porque no existen parámetros que le permitan buscar una identidad. Llega a la casa y no existe un valor de autoridad que está sembrado en función de la educación. Si la mayoría no le da valor a la educación en ese lugar, ¿qué va a tener él como perspectiva de ir a la clase? ¿Para qué? Para perder tiempo. Si en última instancia hasta los padres se lo están diciendo de alguna manera. Mirá lo que yo hice, estudié y de qué me sirve. O mirá de qué sirve estudiar. O mirá para qué.
Entonces, ¿para qué va a estar el alumno en el aula? ¿Con qué motivación está? Obviamente, eso obviamente no cierra más que en un caso de una persona que está para estar y muchas veces busca la motivación por otros lados y no es justamente escuchando al pobre docente que tiene enfrente. Este chico además... Ninguna se está viendo, ninguna se plantea y se trabaja. Ajá. Desde que un alumno, un chico quiere ser profesor, va, estudia, en ningún momento se les enseña qué hacer con los chicos. Te dan desde el primer momento todas las herramientas. Hay colegios donde directamente los alumnos están trabajando en medio del patio. Todos esos pequeños factores hacen que el estrés sea día a día más grande en el docente. Muchos podemos herramientas para enseñar, pero se están olvidando del factor humano, que es ayudar a esos chicos. Ajá. El docente en este momento que vive la sociedad dejó de ser ese docente de que enseñe nada más a, como dijo una de las panelistas, a ser una esponja de la sociedad. ¿Qué opinión tenés vos armada con respecto a lo que acabas de oír, a la problemática docente? ¿Qué es esto del estrés y de qué manera uno ve que el docente cada vez tiene menos herramientas o está desbordado tal vez? ¿Qué opinas? La problemática tiene que ver más que nada con un grupo de factores que no olvidemos que en este momento en las escuelas es donde muchos chicos tienen la única forma de alimentarse, la única contención psicológica. Sabemos que en muchas escuelas no hay psicopedagogos, que ese papel lo hacen los mismos profesores.